Donc j'ai déjà Él boxé está trois diciendo Mexicains que que j'ai battus. ya Et venció a Neri, tres normalement, mexicanos, il aurait dû no être mon prochain tiene adversaire. ningún Là, problema il avait boxé a contre pelear con Rodriguez et la il n'a pas été Pantera au point. Neri. Nordin, antes que nada, un placer saludarte, un fuerte abrazo hasta Francia. C'est gentil, merci. Nous aussi, je t'embrasse parce que merci de venir voir de mes Nordin nouvelles está et diciendo que aussi es de pouvoir un aussi placer parler de des estar voix dans le aquí. monde entier Muchísimas gracias por la dans invitación. les régions Es un gusto francophones. para él Tous les poder fans mexicains, hablar toutes les con personnes sus qui fans parlent de toda América espagnol, c'est leur fans Latina. aussi de pouvoir Está muy m'écouter parler. excitado y está listo. Muy bien. Hoy el campeón mundial Gallo, y la verdad que todos quieren pelear con él. ¿Qué opina? Ya es campeón y ahora todo el mundo quiere pelear con él. Ce que j'en Es pense, un pour moi, déjà, orgullo c'est une que grande todo el fierté que tout mundo le monde me voit boxer. quiere boxear Et en con même él. temps, j'ai envie de De boxer aussi hecho, pour le grand nombre tiene de boxe muchísimas ganas pour de marcar la encore marquer historia l'histoire y et montrer que je suis de le pelear numéro un chez les poids lourds. con otros grandes campeones. Esto es lo que le motiva mucho. ¿Qué recuerda él de ser peleador olímpico en Beijing 2008 y en Londres 2012? Vous avez dit quoi, champion olympique? J'ai pas Ouais. été médaillé au jeu. J'ai pas été médaillé. J'ai eu deux mauvaises aventures olympiques. Donc, j'ai fait les Jeux de Pékin où je me fais éliminer en huitième de finale face au futur champion olympique, la star Ok, locale Justinus. pues Un combat Nordin nos está qui diciendo que n'était pas los Juegos le Olímpicos combat nunca était pas fueron celui pour realmente moi préférentiel pour le futur. un buen souvenir para él en el Et très sentido de que décevant. Et après, 4 ans plus tard, pierdo dos j'ai veces. accepté parce que La j'avais primera en joué énormément China de venir champion. fue Et on me una dit clairement, pelea avec Seth Rollins, que de para él boxer les meilleurs. fue muy injusta. Il faut aussi belle taille, Y, et ce combat-là, je dois pas y le la perdre. segunda, Et pues, après coup de touche, fue aún un sabor aún más amargo en el sentido de que, pues, touché perdió justamente, et jamais KO. Tu vois, c'est estaba un gros seguro combat que pour le sí combat. Et iba a jamais ser je regrette campeón y de no lo combattre. C'est un combat logró. très dur pour un champion Así olympique. que después de esto, Il y en pues, él a, hizo una pausa il a de arrêté 2 años et j'ai y envie de es reprendre una le buena combat revancha para él parce que porque c'est ahora vraiment es mon campeón souvenir. del Aujourd'hui, je mundo. suis champion actuellement. Pero sí, C'est une révérende dans le sport et moi j'aime los beaucoup Juegos boxer. Olímpicos le dejan un sabor amargo Naturel de devenir champion du en monde. la boca. Ok, antes de dejar la parte amateur, ¿qué recuerda de esa pelea con Michael Conlan? C'était un combat avec beaucoup d'intensité, Le dejo un beaucoup sabor amargo de méthode porque de jeu et surtout él très bien estaba por combattant. adelante en los Et dos on va dire primeros les troisième round, rounds. on va dire ça fait Conlan il revient No se et normalement il est bon pour explicó, être bueno, champion du no monde. se explicó On peut pas lui faire gagner en porque fait él dans mon no sport parce ganó qu'il esta parce pelea. que la boxe olympique est Al politisée, final, beaucoup de pues corruption fue una malheureusement et decepción c'est ce qui m'a plu dans la y de la para boxe. él, pues Donc que le claramente meilleur es gagne, una prueba mais de la on va dire corrupción que hay je l'ai soutenu indirectement, en la financièrement, parte et qu'il doit être médaillé. Après, del avec Seth Rollins, amateurismo. lui, j'ai rien contre lui, c'est un boxeur. Eh, Je suis beaucoup plus pero pour tout ce qui est no médaille, le tiene médaille ningún d'or. rencor Et aujourd'hui, il est en a train de Michael. progresser. Je pense De qu'il hecho, c'est está muy orgulloso de su carrera al día de un hoy. nouvel, comment dire, Pero sí, il est en train de créer une nouvelle lo que chose le et molesta es vraiment ça me justamente vénère. que Et je pense que nous, dans le sport, ça reste quand même no fue el mejor que ganó un sport y d'activité no es où el surtout único. Siempre que le meilleur gagne. Et je ha suis trop pasado dans este cette état tipo de d'esprit et je cosas veux que ça s'améliore parce que la personne qui a fait los des últimos sacrifices acontecimientos lo demuestra ou les gens porque qui puissent justamente l'aider pour arriver à un titre, une médaille, moi je suis pour. la Asociación del Amateurismo entró en crisis con muchos escándalos. Dile que estoy de acuerdo. Ernesto, il est complètement d'accord avec toi. Ok. Vamos al momento del 19 de enero del 2019. Título vacante del Consejo Mundial de Boxeo y se vuelve campeón del mundo.
Ce fameux match, c'était un très grand combat face à Roche Warren, une très grande carrière amateur et chez le professionnel. Il a été champion du monde auparavant, avant que je le boxe, donc il avait déjà une expérience mondiale et ça se faisait chez lui aux États-Unis. Ok. Donc, moi, Pues c'était mon premier para él, ¿qué te puedo decir? Es un sueño de niño, es un sueño de niño en dos sentidos, porque fue en el país del boxeo para un francés. Él fue el primero francés que logró este éxito. Así que pelear en el país del boxeo contra un chico de Estados Unidos, pues tiene para él aún más sentido. Además, está muy orgulloso de este título porque también es una categoría donde hay muchísimos control antidoping, ¿no? Sí, antidoping. Y él siempre ha militado por un deporte limpio y aquí pues justamente es una revancha hacia los Juegos Olímpicos porque aquí él mostró que no había ninguna polémica, que realmente pues ganó de forma muy limpia, lo que no ocurrió cuando perdió en los Juegos Olímpicos. Completamente. Su primera pelea fue en Marruecos. ¿Qué recuerda de su debut profesional? Mon premier combat de boxe, je revenais, j'avais arrêté presque 2 ans ma carrière. Donc c'était mon premier combat, donc je revenais de loin car j'en avais fini avec la boxe par rapport à la corruption. J'étais très déçu de la discipline. J'aimais toujours la boxe, mais euh, l'image olympique, je ne voulais plus continuer dans cette Okay. esprit-là. Pues para él fue un orgullo. Justamente fue un poco complicado porque tenía esta decepción de los Juegos Olímpicos, pero también fue algo muy bonito en el sentido de que Nordin es francés, pero tiene sus orígenes en Marruecos. Y este combate, pues, además lo hizo con su hermano que llegó a ser su entrenador y fue las bases del título que tiene ahora. Entonces, fue como una reencarnación en el sentido de que pues fue en su país con su familia y con este deseo de volver a dar las letras de nobleza al boxeo que él ama más que nada. Qué maravilla. Vamos ahora, por favor, a Japón. Nordin, te metes a Japón y derrotas al hermano de Inoue. Gran hazaña. Donc le Japon, terre aussi de la boxe, hein. Donc j'ai très bien été accueilli par le promoteur Oda, Monsieur Oda, que je lui dis un grand bonjour s'il viendra à voir cette interview. C'est il nous a très bien reçus. Il a été très professionnel. Le encantó mucho la experiencia. Al igual que en Marruecos, pues en Japón él pudo tener la suerte de boxear en una sala muy grande, más de 40,000 personas. Y esto fue increíble para él. También él adora a Japón. Es una tierra de boxeo. A él lo que le gustó muchísimo es justamente que a pesar de que él competía con un japonés, él sintió el apoyo de una parte
de los japoneses y es justamente lo que le empuja a seguir boxeando en el sentido de que no les importa tanto la raza o la nacionalidad, sino pues que el mejor, la persona que tiene más estilo gana y es justamente esto que le gustó muchísimo de esta experiencia. Ya le ganó a un Inoue, pero ¿le gustaría pelear con el otro hermano, con Naoya Inoue? Évidemment, c'est mon projet. C'est mon projet. Comme je me proclame le numéro 1 des poids coqs, pour moi, je suis le numéro 1 de toute la catégorie. Je suis champion du monde WC, mais j'ai envie d'aussi unifier les autres ceintures. Sí, es su sueño. Lo que le motiva en el boxeo es siempre pelear contra los mejores y él es uno de los mejores. También tiene el deseo de justamente unificar las diferentes cinturones de boxeo, así que era dentro de sus proyectos. Desafortunadamente, la decisión de su próximo combate no fue su decisión, pero justamente están trabajando sobre este tema. Él está listo, que le da igual que sea en Japón o en Estados Unidos. Él se siente fuerte, él es el campeón del mundo y lo quiere mostrar a todas las personas que lo dudan. Vamos ahora con el tema de los peleadores mexicanos. Él ya le ganó a 2 mexicanos, pero hay un mexicano que lo está siguiendo, que es la Pantera Neri. ¿Qué opina de eso? Porque la gente quiere ver esa pelea. De hecho, la Pantera Neri dice que el título sigue siendo suyo, prácticamente. Él está diciendo que ya venció a 3 mexicanos, no tiene ningún problema a pelear con la Pantera Neri. Sin embargo, él está pensando que justamente no fue tan profesional en el sentido de que no logró a tener el peso correcto y además hubo varias sospechas de antidoping, pero a él no le importa, está bien en su cabeza, está listo y será un gusto de pelear con otro mexicano sin ningún problema. Brisby Villa, te quiero pedir un favor y pregúntale a él. Dile que si me permite practicar un poco el francés. Ok. Bienvenue, mon ami. Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Ben là, il est 9h, combien? 9h25. ¿Qué hora es? Aquí son las 9:25. Muy bien. No, una pregunta de verdad seria y a ver si la puedo plantear en francés. ¿Qu'est-ce que tu cherches en boxeo? ¿T'as compris, Nordine? ¿Qué es lo que buscas en el boxeo? Qu'est-ce que je cherche de faire un boxeur? Qu'est-ce que tu recherches dans la boxe? Pourquoi t'aimes la boxe? Moi, pourquoi j'aime la boxe, c'est un sport noble. A él lo que le encanta del boxeo es la técnica, la belleza de este arte y por eso lo llaman el deporte de la nobleza. A él no le interesa o no le gusta mucho ver peleas donde solo los boxeadores pues dan golpes lo más fuerte posible, sino más bien lo que le encanta en el boxeo es la estrategia, la táctica que hay, el hecho de poder avanzar, de poder recular, de controlar sus esfuerzos, obviamente dar los golpes más fuertes, pero con estrategia. Para él,
justamente el boxeo saca su nobleza por esta parte. No es como un combate en la calle, sino realmente que aquí se necesitan otras cualidades. ¿Quién es para él el número 1 libra por libra del mundo hoy? Aujourd'hui, pour moi, ça reste. Aujourd'hui, il y a tellement de boxeurs aujourd'hui qu'on pourrait citer leur nom. Para él bueno, hay muchos boxeadores que podría citar, pero para él definitivamente el mejor es Lomachenko, debido justamente lo que él muestra en el ring, la belleza de su técnica, la estrategia, la diversidad de sus golpes. Sin duda es alguien que le inspira muchísimo en el mundo del boxeo. Maravilloso. Dos cositas más. A ver, ¿qué significa para él el nombre de nuestro programa? En español es No puedes jugar boxeo. Si se lo puedes traducir el nombre. ¿Qué opina de este nombre de nuestro programa? Il a raison, on ne peut pas tester la boxe car moi je pense que la boxe, faut aimer, faut être animé. Para él, el boxeo es el deporte número uno. Él dice que hay un refrán que dice que se puede jugar al fútbol, pero no se puede jugar en el boxeo. Y realmente para él justamente es lo que diferencia el boxeo de otros deportes. No te puedes realmente esconder. Eso me gusta. ¿A qué equipo le va? Hablando de fútbol, ¿le va al Paris Saint-Germain o a quién? Il te demande, au fait, quelle équipe, en parlant de football, quelle équipe tu supportes? Le Paris Saint-Germain ou une autre équipe? Moi, je supporte la Juve. Ok, para él, su equipo favorito es la Juventus. La Juve. La Juve, de Ah, Italia. La Juve. La de Juve. Tureno. Porque él es un fan absoluto de Cristiano Ronaldo. Hey, muy bien. Le inspira como deportista, está fascinado por su capacidad a cambiar de clubes y de siempre estar en el altura y de ganar trofeo y tal. Así que justamente lo que espera es que la Juve sea de nuevo en el techo de Europa, porque realmente Cristiano Ronaldo lo merece. Es un formidable deportista y una formidable persona. Muy bien, antes de irnos, yo quiero agradecer enormemente a Brice Vivila, que amablemente es el intérprete a Nordin Ovalny, mi amigo francés, pero también que se despida Nordin, por favor, querido Brice Vivila, con un mensaje a sus seguidores mexicanos. Hay muchos mexicanos que lo siguen. ¿Qué le dice él a sus seguidores mexicanos? Je vais te le dire en français. Donc, le message que je donne, je tiens à le remercier énormément car j'ai beaucoup de fans qui m'envoient des messages aussi bien du Mexique et que d'autres pays espagnols. Donc, de pays latinos où on me soutient. Et moi, ça me fait plaisir car j'ai jamais boxé au Mexique, mais j'ai boxé trois boxeurs mexicains et d'où il y a un autre boxeur mexicain que j'aimerais boxer. Hein. Luis Neri, c'est un boxeur que j'aurais pu boxer. Ok, él está agradecido del calor que vienen de sus fans de América Latina y específicamente de los mexicanos. Está sorprendido y realmente agradecido porque por desgracia nunca
ha peleado en México y le gustaría hacerlo. De hecho, le gustaría pues encontrar a la Pantera Neri. Si él puede arreglar sus problemas de peso, pues será realmente con gusto. Y de todas formas, a él lo que le interesa es justamente pues que el boxeo es un deporte humano y que después de la pelea, pues todos somos humanos y es lo que le encanta. Muy bien, un poco de español, Nordin. No puedes no puedes jugar jugar boxeo. No puedes jugar boxeo. Great. Ahora en francés, ¿cómo se dice no puedes jugar boxeo en francés? Maintenant, il faut que tu le dises en français. Alors, on peut pas tester la boxe. On peut pas tester la boxe. Una vez más, con punch. On peut pas tester la boxe. Hasta la victoria, siempre. Muchísimas gracias, Brice Vivila, Nordin Ovaly, por esta maravillosa entrevista. Un fuerte abrazo a la distancia. Cuídense mucho. Gracias. Un placer. Hasta luego. Au revoir, Nordin. Merci. Chao. Cuídense mucho. Gracias. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Y si no te gustó, también no puedes jugar boxeo.